Estamos en los últimos versos del capítulo 15 del libro de Romanos. Así que si puede ir al libro de Romanos, capítulo 15, vamos a leer verso 30 al 33. Estamos terminando capítulo 15 y ya pronto vamos a acabar el libro de Romanos en capítulo 16, que lo cerramos después de 3 años, gracias a Dios, que llevamos en Romanos. Verso 30, Romanos 15. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. 31, para que sea liberado de los que son desobedientes en Judea, dice, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Verso 32, y para que con gozo llegue a ustedes, y aquí está la parte donde nos vamos a enfocar esta tarde, por la voluntad de Dios, subraya eso si quiere, la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes, dice. Verso 33, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Ahora, desde el versículo 22, la semana pasada que hablamos, no, semana sí pasada, que hablamos, al versículo 33 que vamos a estar leyendo esta noche, la frase clave que conecta todo este pasaje es esa en el verso 32 donde les dije, por la voluntad de Dios. Esta pequeña frase, por la voluntad de Dios, es una frase que fue parte de la vida y el ministerio del apóstol Pablo en todo lo que él hacía. El enfoque y lo primordial en lo que él hacía, sea lo que sea, era hacer la voluntad de Dios. Y lo que hacía era para cumplir la voluntad de Dios. Podemos decir fácilmente que el apóstol Pablo se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El rey David, si usted recuerda, Salmo 40, verso 8, dice esto: me deleito, decía él, en hacer tu voluntad. Tu ley, dice, está dentro de mi corazón. O sea, quiero que si conectamos al corazón del apóstol Pablo, el corazón del salmista David, sabemos una cosa había en común en ellos, que la palabra de Dios estaba en ellos. Y había un deleite en las leyes de Dios en sus corazones. Ellos amaban su palabra y amaban cumplir y hacer, obedecer lo que Dios mandaba. Eso es un común denominador de todo siervo de Dios a través de las Escrituras, de toda persona que usted ve que sirve a Dios en una manera perseverante, que es ellos aman hacer la voluntad de Dios. Y creo que para nosotros hoy en día, sea nuestro diario vivir, sea en ministerio, sea en lo que hagamos, el amar la voluntad de Dios tiene que ser prioridad en nuestras vidas. La Biblia dice que hagamos todo lo que hagamos como si fuese para Él. Esa es una gran enseñanza para nosotros porque si somos honestos, nos lleva a examinar diligentemente lo que hacemos. Sea lo que haga, ¿es esto o está esto dándole la gloria a Dios? ¿Está mi manera de vivir dándole gloria a Dios? ¿Está mi manera de trabajar dándole la gloria a Dios? ¿Está mi manera de criar a mis hijos dándole la gloria a Dios? Y así sucesivamente todas las cosas. Esas son cosas que uno tiene que identificar, que lo normal del creyente debe de ser: mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Eso es normal, eso es cristianismo 101, como dice. Eso tiene que estar pasando en el cristiano. Me deleito en hacer tu voluntad. Salmo 40, verso 8. Y a lo largo de la vida del apóstol Pablo vemos que él también
tiene un compromiso de esto. La voluntad de Dios fue un factor determinante en el llamado que él tenía al ministerio. Si usted se recuerda cuando él se encuentra en el camino hacia Damasco, ¿qué es lo que le pregunta al Señor el primero? Dice, ¿qué quieres que haga? Después de que el Señor tiene un encuentro con él, lo primero que le pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y creo que eso dice mucho de en quién Dios lo transformó, en alguien que estaba dispuesto a servir y hacer su voluntad. Fue alguien elegido por Dios para conocer la voluntad de Dios, y no solo para conocer la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad de Dios, y no solo para hacer y conocer la voluntad de Dios, sino para llevar la voluntad de Dios a donde la voluntad de Dios tenía que llegar. Eso es una evidencia muy clara en la vida del apóstol Pablo. Su deseo de hacerlo, su deseo de cumplirlo y su deseo de llevar la voluntad de Dios a donde Dios lo había mandado a que él fuera. Hechos capítulo 22, verso 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado, dice. O sea, Dios ha designado para que conozcas su voluntad. Y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, dice. Una vez más, esto en la vida de un cristiano tiene que ser normal. Y creo que debemos de esforzarnos a que esto sea normal en nuestras vidas. ¿Qué? Cumplir la voluntad de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios debe de ser algo normal en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 2 lo pone de esta manera. Mire lo que dice. Muy importante acerca de los que hacen la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. O sea, ese tipo de promesas, ese tipo de enseñanza debe de causar en nosotros decir, esa debe de ser mi prioridad. Todo pasará, mis ambiciones, mis deseos, mis metas, mis planes, pero el hacer la voluntad de Dios causa que yo permanezca eternamente para siempre, no solo en Cristo, sino que tenga una vida en los años que Dios nos dé en esta tierra, que esté honrándolo a Él. Y eso, les soy honesto, no sucede solo así. Creo que uno tiene que ser, y vamos a hablar del tipo de voluntad de Dios que existe. Hay una que tiene que ser usted intencional, que tiene que ver con lo que Dios tiene para su vida, la voluntad de Dios en su vida personal. El hacer la voluntad de Dios tiene que ser primordial en el cristiano. Ahora, la pregunta honestamente tiene que ser entonces, ¿cómo se ve la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo se ve la voluntad de Dios en mi ministerio? ¿Cómo se ve la voluntad de Dios en mi diario vivir? Entonces miremos rápidamente tres maneras que la voluntad de Dios se expresa. Número uno, tenemos a la voluntad soberana de Dios. Número uno, la voluntad soberana, de Dios. Que esto significa que hay una voluntad de Dios que es absolutamente inmutable. Esa voluntad nunca cambia. Es lo que Dios ha dicho y eso será. Esa es la voluntad soberana de Dios, que se relaciona con lo que sucede en el universo, a través de la historia, lo que sucederá en absoluto siempre, porque Dios así lo ha decretado. Esa es la soberana voluntad de Dios. Es inquebrantable. Es llevada a cabo perfectamente hasta que se cumpla. Esa voluntad soberana de Dios. Esta voluntad soberana de Dios determina el rumbo de la historia, de las cosas que van a suceder. Y se cumplen sin variación alguna. No hay variación en ellas. Ahora, por lo general, este tipo de voluntad de Dios
es revelada siempre en su palabra. No en su totalidad, pero en lo general que sabemos que sucederá, Dios nos los ha dado en su palabra. Y hay muchos pasajes bíblicos que se refieren a esto, que muestra la soberana voluntad de Dios, que es inmutable, es innegable y siempre se cumplirá. Esto es un tipo de voluntad. Ahora, está el segundo tipo de voluntad, que es la voluntad moral de Dios. Es diferente a la voluntad soberana de Dios. La voluntad moral de Dios tiene que ver con el deseo de Dios que nosotros cumplamos sus mandatos. Que eso no siempre lo cumplimos. Esa voluntad de Dios no siempre se cumple. Porque si usted se da cuenta, usted y yo no cumplimos la voluntad de Dios, que es que cumplamos sus mandamientos todo el tiempo. ¿Está claro? O sea, ese tipo de voluntad no sucede siempre. Pero es la voluntad moral de Dios. O sea, su voluntad moral como su voluntad soberana, las dos son reveladas en las Escrituras. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Sabemos lo que Dios pide de nosotros. Qué hacer, qué no hacer. Y no siempre se cumple esa voluntad de Dios. Eso se llama la voluntad moral de Dios. Dios desea que todos sean salvos, pero no todos son salvos. Esa es la voluntad moral de Dios. No es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es absoluta y sucederá. Esta voluntad es diferente y es que la moralidad que Dios pide de nosotros, tristemente, no siempre es cumplida de parte de nosotros. Esa es la segunda. Y la tercera está la voluntad personal de Dios, que nos dice cuál es la voluntad para un individuo. Y la vida del creyente, o sea, nosotros como cristianos, Dios tiene un plan detallado para su vida, su ministerio como individuo. Y quiero que entienda esto. Esta depende muchas veces de su y mi obediencia o su y mi desobediencia. Y esta es la voluntad de Dios para un individuo. Depende mucho de nuestra intencionalidad en obediencia o en desobediencia. Y así como la voluntad soberana de Dios se revela y se cumple plenamente, sabemos que la voluntad soberana, de Dios se revela y se cumple siempre. La voluntad moral de Dios es de que cumplamos los mandamientos, pero no siempre se cumple. La voluntad personal de cada individuo no necesariamente es descrita en detalle en las Escrituras para nosotros, pero sí depende mucho de nuestra obediencia o desobediencia si entramos a esa voluntad que Dios tiene para cada individuo. Y esto es importante. En el verso 30, el apóstol Pablo está pidiendo algo. Él está pidiendo, oren por mí, dice. Mira el verso 30 rápidamente, el capítulo 15. Dice, les ruego, puede usarse la palabra les suplico. Les ruego, les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en oraciones a Dios por mí. Ayúdenme, por favor, en lo que Dios me tiene haciendo. Oren por mí, les está diciendo. Creo que se pierde algo hoy en día mucho en las iglesias, que es el entender que el orar es una batalla. Y es una batalla difícil porque no vemos al enemigo. Y a veces por eso no lo hacemos suficiente. Porque no está enfrente de nosotros con lo que estamos batallando. Al decir, asegúrese de orar, de leer su palabra, usted puede decir, bueno, tengo en mis manos la palabra, veo las letras, leo los capítulos, puedo entender. Al decir persevere en su
compartir con los hermanos en Cristo, usted puede ir a la iglesia y compartir con los hermanos y estar con el cuerpo de Cristo. Y es parte de lo que tenemos que estar haciendo. Pero la oración se pierde mucho lo que la oración provee porque no necesariamente vemos lo que estamos batallando. Y por eso no lo hacemos lo suficiente. Porque si somos honestos, todos pudiésemos orar más. Jesús dijo, orad en todo tiempo, en todo momento. No es una sugerencia, es simplemente un mandato. Todo el tiempo cristianos estén orando. Es un mandato que no sucede, tristemente, como debería suceder dentro del cuerpo de Cristo. Pero tiene que ver con que no estamos conscientes muchas veces de lo que estamos batallando. La oración es en realidad una guerra contra las fuerzas del mal. Eso es lo que es. Y escuche, en Isaías 64 se usa un lenguaje específico para referirse a que no se está haciendo esto lo suficiente. Vaya a Isaías 64:7. Dice, y no hay quien invoque tu nombre, dice. ¿De qué está hablando? De oración. Dice, no hay quien esté peleando, esté esforzando, esté batallando, dice, invocándote, Señor. Mira lo que dice, quien se despierte para agarrarse de ti. Se está diciendo, ¿dónde están los que están batallando de esta manera? Está diciendo. ¿Dónde están los que se animan a sí mismos a orar y a aferrarse a Dios continuamente? Usted sabe esta historia en Génesis capítulo 32, la puede leer en casa, solo le voy a leer uno de los versos. Génesis 32, del verso 24 al 30, pero déjeme leerle el 26 y usted sabrá de quién me refiero. Entonces el hombre le dijo, suéltame, porque raya el alba, le dijo. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Sí ve o sea, es una manera de aferrarse a Dios, de creer, de pelear, entender que esto es una batalla. Y Pablo le está diciendo en el verso 30 a los creyentes de Roma, necesito que oren por mí. No se olviden de orar por mí, por favor. Ahora, ¿por qué él está diciendo esto? Porque habían algunos creyentes todavía en Jerusalén que eran cortos de vista, o sea, inmaduros. Y pensaban ellos que no era correcto todavía recibir, no todavía, sino siempre, recibir nada de los gentiles. Ellos todavía no habían sido completamente liberados de sus ataduras judías, el judaísmo. Estaban aferrados todavía a eso. Y si somos honestos, el pedir de esta manera, en el verso 30, la oración de Pablo a los gentiles, escuche, que oren por él, que va hacia los judíos, que oren por él fervientemente, quiere decir que él tenía preocupación de que podían hacerle algo. Tenía un poco de miedo. Como cristianos, usted y yo también tenemos que saber que todo podemos traerle a Dios en oración. Todo podemos traerle a Dios en oración. No todo se cumplirá, pero todo podemos traerle a Dios en oración. Y es necesario que lo hagamos cuanto podamos hacerlo. Y Pablo le está pidiendo aquí a los creyentes de Roma, oren por favor por los asuntos a los que yo voy a ir, porque estoy preocupado. Rápidamente, les ruego, les dijo, hermanos, por nuestro 15, 30 y 31, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado. Él tenía miedo, pena, preocupación de que algo le iba a pasar. Dice, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, dice. Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Ahí iba a ir a predicar, a llevar el evangelio.
creo que tenía razón por la cual preocuparse, no solo por la inmadurez de ellos, pero si usted se recuerda, Pablo no era alguien que refrenaba sus palabras. O sea, él hablaba la verdad. Y el llegar a donde los judíos a hablar la verdad que él tenía era un riesgo. Su ministerio era directo. Él confrontaba con sus palabras. Y por eso él, obvio, sufrió mucha persecución. Y también agréguele a que ellos recuerdan quién él era antes. ¿Recuerdan quién era Pablo? Que era Saulo. ¿Qué es lo que él hacía antes? Perseguía a los cristianos, a los que ahora él les está llevando el mensaje, a los judíos. O sea, no era fácil para Pablo porque está diciendo, estos me conocen como yo era antes y me odian ahora porque saben que cambié de equipo. Ahora soy de Cristo. Ya no soy del judaísmo y ahora les estoy llevando el mensaje de Cristo. Oren por mí, por favor, porque yo sé a lo que voy. Eso es lo que está diciendo. Era el tipo. Para ellos, Pablo era casi como un héroe. Recuerde esto. Él perseguía a los cristianos, a los creyentes, y los mataban, los ponían en la cárcel y perseguía a Cristo. O sea, él era como el modelo para el judaísmo. ¿Y ahora qué era él? Un traidor. En los ojos de ellos era un traidor. Este se volteó, nos dio la espalda. Este dejó el judaísmo, dejó y abandonó su herencia. ¿Y qué está haciendo ahora? Proclamando el señorío de Cristo, proclamando el evangelio, predicando las buenas nuevas, el mensaje, que ahora hay un nuevo pacto y el pacto antiguo ya pasó. Eso va a causar problemas, especialmente en Jerusalén. Y por eso dice, orad por mí para que pueda ser librado. Y no es como que él era así muy sutil y amable, ¿no? Era bien directo cuando él hablaba. Él dijo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6, verso 17, él dijo esto: de aquí en adelante nadie me causa molestias, dijo, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Él había pasado dificultades tremendas donde lo habían golpeado, latigado y tenía marcas en su piel, en su cuerpo, que él ha sufrido por Cristo. Y dice, no me importa, no me molesta a nadie, dice. Estoy dispuesto, me complazco en sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque glorifica a Cristo. Y creo yo que de eso nos falta un poquito, ¿no cree usted? El servir a Dios de esa manera. Creo que no ha llegado a ese extremo a este lado del mundo todavía eso. Va a llegar, seguro que sí. Pero nos falta eso. El servir y hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste, como Él dice, marcas en nuestros cuerpos, entrar en prisión, ser ofendidos, ser golpeados, lo que sea, por Cristo. Cualquiera que fuera la voluntad de Dios, Él la iba a hacer. Le leo los últimos 3 versículos, 31 al 33, para que sea librado, les dice, de los que son desobedientes y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Verso 32, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes, dice. Y el 33 termina diciendo, el Dios de paz sea con todos, que dice ustedes, amén. Ahora la pregunta puede ser esta noche, ¿qué se necesita para servir en la voluntad de Dios? Creo que tenemos que entender que alguien que sirve honestamente en la voluntad de Dios depende de la providencia de Dios. La providencia de Dios siempre va a estar donde la voluntad de Dios esté sucediendo. Eso tenemos que tenerlo por seguro, porque Dios es
fiel. Dios cuida y guarda de los que le aman, de los que le obedecen. ¿Amén? Y la providencia de Dios es algo que Dios causa a todo aquel que está perseverando hacia la voluntad de Dios. Así que el estar dentro de la providencia de Dios causa que X persona no se preocupe. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de las circunstancias. El último verso, miren lo que Pablo les dice: el Dios de paz sea con ustedes, con todos ustedes. Creo que es importante entender cuál es la prioridad en nuestras vidas. Si la prioridad de Dios, de nosotros, perdón, no es hacer la voluntad de Dios, creo que ahí viene la ansiedad. ¿Sabe? Ansiedad viene por falta de fe. La causa de la ansiedad es no creer suficiente, no creer en Dios. La causa de no creer en Dios es que nos preocupamos, trae ansiedad y la gente se enferma, hay desesperación, agréguele a la lista. Pero es falta de fe. El tener confianza en Dios, el tener paz, como declara aquí en el verso 33, que dice Pablo, no es que todas las cosas nos van a salir bien. El tener paz es que no importa lo que suceda, sabemos que Dios se sigue en control. ¿Se recuerda? Pablo dice en Filipenses 4, 11 y 12, él habla acerca de que en los buenos tiempos y en los malos tiempos él puede sobrellevar las cosas. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que en las buenas y en las malas, yo sé vivir y sé darle gracias a Dios. Suceda lo que yo deseo que suceda o no suceda lo que yo quiero que suceda, siempre Dios está en control. Y creo que el entender eso remueve ansiedad y simple y sencillamente nos da paz. Ahora yo quiero que, para ir terminando, yo quiero que entienda algo. Antes de que viniéramos a Cristo había enemistad entre Dios y usted y yo. Éramos enemigos, dice la Biblia, de Dios. No merecíamos su gracia y su misericordia. Estábamos muertos en nuestras iniquidades. Había enemistad, había discordia, había pleito entre Dios y nosotros. Y Pablo, al decir el Dios de paz sea con todos ustedes, está diciendo dos cosas ahí. Número uno, está diciendo que el Dios con el cual usted y yo teníamos enemistad ha traído paz ahora entre Él y nosotros a través de Cristo Jesús, que ahora nos da paz. Ya no hay discordia entre el Dios todopoderoso, soberano, y nosotros, su creación, porque en Cristo somos una nueva criatura. Eso ya no existe, esa enemistad. Y al ya no tener esa enemistad con el Creador, causa que usted y yo ahora nosotros vamos a recibir la paz de Dios, que remueve toda ansiedad, que quita toda preocupación y causa que confiemos completamente en Él. Esto no sucede si no es que Dios nos salve. Por eso usted puede escuchar de muchas personas que lo tienen todo en la vida y siguen con preocupaciones, con problemas, con circunstancias. No tienen una paz, no tienen un gozo genuino. Pueden satisfacer cualquier necesidad que tengan, pero no hay una paz donde ponen su cabeza en la almohada todas las noches sin preocupación. Eso solo lo da Dios. Entonces, Pablo aquí dice, el Dios de paz sea con todos ustedes. Él está diciendo, Él es el que proporciona la paz. Es el que ha dado paz entre ustedes. Y dos, Él está diciendo, Él es el que pone confianza en tu corazón para que tú no vivas en ansiedad, sino que tengas paz en todo lo que haces, tranquilidad. Él reconcilia esa enemistad que había entre nosotros. Amén. Ahora, si Él es el Dios de paz para usted,
entonces quiere decir que Él es prioridad en su vida, que va a causar que usted busque y persevere hacia hacer la voluntad de Dios en todo lo que usted haga. Ahora, yo quiero que entienda la vida de Pablo. La vida de Pablo no era una vida pacífica, sino que era un hombre que vivía constantemente en circunstancias, podemos decir, que ponían a su mente, su corazón a posiblemente hasta preocuparse y estar haciendo esto y estar solucionando esto y escribiendo esto y constantemente, pero dentro de él había algo que, aunque su entorno fuera lleno de caos, en él había paz. Y creo que para usted y yo hoy podemos tomar una lección de cómo Pablo, la palabra la tengo en inglés, zoomed in, se enfocó en una cosa: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Todo pudiera estar sucediendo a su alrededor, pero hacer la voluntad de Dios era lo que causaba que en él hubiera paz verdadera. Y no sé si usted se ha dado cuenta hoy en día, pero el mundo, lo voy a decir, no sé qué manera decirlo, el mundo se está volviendo loco. Es una locura lo que está sucediendo en el mundo, en todo aspecto. Y nuestro entorno está lleno de locos que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo hoy en día. Y es necesario aceptar lo malo, porque si no somos nosotros el problema. No sé si era igual en el tiempo de Pablo. Lo que quiero que usted entienda es que en medio del desorden que existe, usted puede tener una genuina paz. Como la que él dice acá: el Dios de paz sea con ustedes. ¿Por qué? Porque su enfoque, mi enfoque, debe de ser la voluntad de Dios en todo lo que yo hago. Mi vida tiene que estar perseverando hacia hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ya vimos 3 diferentes maneras. Mayormente la encontramos en su palabra. ¿Ok? Déjeme decirlo de esta manera: siempre la va a encontrar en su palabra. Importantísimo que eso sea claro en nuestras vidas. No podemos dejarnos llevar por lo que el mundo diga, sino lo que Cristo ha dicho. Es lo que importa en nuestras vidas. Y de ahí que nadie lo mueva. Que se caiga el mundo, que se queme todo, pero al final de todo, usted y Cristo, ese es el enfoque. Your relationship with Jesus, su relación con Cristo. Nada más. Usted y Cristo. Y eso, mire, que pase lo que pase. Porque al final Dios cuida, escuche eso, de los que le aman y le obedecen. ¿Cuál es la preocupación? Toda ansiedad, toda preocupación, toda meta, todo eso viene secundario en su vida. Al nosotros alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, todo aquello que usted está planeando hacer, si es la voluntad de Dios, empezará a suceder en su vida en el tiempo necesario. Pero el enfoque de un individuo cristiano ahora ya no puede ser el éxito que el mundo ofrece. No puede ser eso. El éxito del cristiano es tener una vida que honra a Dios. Y Dios no deja a los suyos. Usted tendrá el techo que necesita en su vida, usted tendrá el alimento que usted necesita en su vida, usted tendrá lo que Dios necesita, que Dios quiera que usted tenga para que usted cubra todo lo que usted necesite. Pero su vida no puede ser el enfoque que el mundo tiene. No puede. Porque si no, dicen mucho de nosotros. Yo no puedo tener los mismos deseos ya que alguien que no tiene a Cristo. Y si los tengo, tengo que decir: Señor, esto es un problema en mi vida. Esa es la vida cristiana, ir muriendo a nosotros mismos a diario.
Tenemos que perseverar a hacer lo mismo que Pablo hacía. Seamos intencionales en buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Déjeme orar por usted.